Vamos a ver ahora la alimentación eléctrica de maniobra del evaporador. Bien, el evaporador, cuando son evaporadores de cierto tamaño, son trifásicos. El que tenemos en la instalación que hay en el taller no es trifásico porque es pequeñito, y no es trifásico, es monofásico. Pero cuando estamos hablando ya de ciertas potencias, los ventiladores de los evaporadores, igual que los ventiladores de los condensadores, son trifásicos. Y los podemos conectar, por tanto, en estrella o en triángulo. En este caso, cuando conectamos los extremos de cada una de las bobinas, lo estamos conectando en estrella, que es este caso. Y en este caso que conectamos el extremo de una bobina con el principio de la siguiente, es en triángulo. También estos compresores tienen un Clixon, tiene una protección térmica de tal manera que cuando la temperatura en el motor sea elevada, pues abren un contacto y paran el ventilador. ¿Vale? Este contacto, por tanto, lo tenemos que poner en serie con el resto de protecciones que le pongamos a esos motores. ¿Vale? Bien. Una vez visto esto, por ejemplo, el que tenemos en el taller es de este tipo. Es decir, no tiene ni esa protección ni ese clixo, ni tampoco tiene alimentación trifásica. Es decir, sería el más sencillo, que es este tipo. Bueno, este tipo es digamos, este sería el esquema del ventilador, vamos, del evaporador que tenemos en el taller. En el taller el ventilador es monofásico y tiene resistencia de desescarche, que también son monofásicas, evidentemente, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora el control del evaporador. El control, más bien que del evaporador, de una cámara frigorífica, incluida la solenoide de la línea de líquido, las resistencias y el ventilador del evaporador. Para ello existen estos controladores o estos termostatos electrónicos, que también le llama. El más sencillo y el más habitual es este, que los tenemos, en este caso es del fabricante ACO, pero los tenemos de otros, de Carel o de Osaka o de Danfoss, en fin, hay de 20.000 fabricantes. ¿Qué tenemos aquí? Bien, pues este controlador tiene 3 salidas y 2 ondas. Y una alimentación, evidentemente. Esta alimentación normalmente pues, son a 220, pero también los hay a 24 voltios en la alterna, también los puede haber a 24 voltios en continua, en fin, los hay de distintos tipos. ¿Qué salidas tenemos aquí? Pues tenemos una salida para el ventilador del evaporador, tenemos una salida para el desescarche y una salida, digamos, para producir frío. ¿Cómo producimos frío? Pues bien, cuando tenemos solenoide en la línea de líquido, esta salida activará o desactivará la solenoide de la línea de líquido. Si no tuviésemos solenoide en la línea de líquido, esta salida activaría o desactivaría directamente el compresor. O bien un relé que nos active o desactive el compresor. Nada más. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos 2 ondas. ¿Para qué son estas ondas? Tenemos una sonda para el desescarche, que es la S2, por eso pone DEF, defrost, ¿vale? Y otra sonda para la temperatura ambiente de la cámara. Nada más. Entonces, este controlador ya me va a hacer todo lo que se hace en un desescarche, habitualmente. Entonces, en un desescarche nos va a regular los tiempos de goteo, el tiempo del desescarche, cuándo se va a parar el desescarche, porque vamos a regular la temperatura a la que acaba el desescarche. Todo eso ya nos lo va a hacer esta central, este módulo o este termostato electrónico. Aquí tenemos otro de otro fabricante, en este caso es de Danfoss, que tiene alguna cosita más. Tiene también 2 ondas, una para el desescarche y otra de ambiente de la cámara, por eso pone room, que es habitación, ¿no? ¿Vale? Tenemos una salida que en este caso no tiene un común como este, porque aquí lo que tenemos es un común que le metemos, por ejemplo, la fase, por ejemplo no, le metemos la fase y nos la devolvería por esta salida para activar el ventilador del evaporador por esta y por esta.
Aquí no, aquí estas salidas son independientes. No tenemos un común. Entonces aquí tenemos el desescarche, que es este, perdón, el de Frot. Aquí tenemos para producir frío, que puede ser bien, nos lo pone aquí, con la solenoide, con la válvula solenoide en la línea de líquido, o bien el compresor. Tenemos una alarma que puede servir, por ejemplo, como he dicho antes, cuando la temperatura de la cámara fuese muy elevada, nos podría dar una alarma para indicarnos que el producto que tenemos está en riesgo. Y tenemos también otra salida para el ventilador del evaporador. ¿Vale? También tenemos aquí otra salida que sería configurable, que la podemos usar, por ejemplo, pues para encender la luz de la cámara, por ejemplo. Bien, ¿cómo se cablea esto? Aquí tenemos otro de otro fabricante, en este caso es Emerson. Aquí tenemos 3 sondas. En este caso lo que tenemos es una sonda de entrada al evaporador, que sería la temperatura de la cámara, y otra sonda a la salida del evaporador. Y tenemos también la sonda 5, que sería la de desescarche. También nos controla el ventilador del evaporador, también nos controla la resistencia de desescarche y nada más. Tiene una alimentación, igual que en el otro, ¿vale? Y ya está, no tiene nada más. Veis que son muy parecidos. El único es que este incorpora una sonda más. El esquema de esto sería el siguiente. Entonces, aquí tenemos el motor del evaporador cuando es trifásico. Esto sería la protección térmica o el disyuntor motor, que nos protege el motor contra cortocircuitos y contra sobreintensidades. Entonces, en la salida del controlador, que es esta salida, que es la que nos controla el evaporador, tenemos un contacto de esta protección térmica, un contacto auxiliar, y esto sería el Clixon que incorpora estos ventiladores cuando el evaporador es de cierta potencia. Y esta salida sería esta. En este caso sería la 1. Bien. A continuación tenemos la solenoide. Entonces sería otra salida del controlador, que sería esta, que nos activa o desactiva la solenoide. A continuación tenemos la resistencia de desescarche. ¿Qué tenemos en esta línea? Tenemos el contacto del controlador, que sería este, que igualmente correspondería a este contacto, al 3. Y tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la protección térmica de las resistencias, que sería esta. Un contacto auxiliar de este magnetotérmico. Después tenemos un contacto auxiliar del compresor, de tal manera que las resistencias no se puedan poner en marcha hasta que el compresor no pare. Esto no lo sabe la centralita, porque el compresor, digamos, va por libre. Si es una instalación que solo tenemos un compresor, un condensador y un evaporador, el condensador generalmente lo va a parar el presostato de baja, con lo cual, digamos, es independiente de esto, no tiene nada que ver. Entonces, quien me va a indicar que el compresor ya está parado y se puede poner en marcha el desescarche, este contacto es el que nos va a decir cuándo está el compresor ya parado para iniciar el desescarche. Y esto sería un termostato de seguridad que en principio no tendría por qué abrir ni cerrar, sino simplemente quien me va a hacer esto es la sonda, nos lo va a hacer el controlador a través de la sonda de desescarche, que sería esta. Pero si por cualquier motivo la sonda de desescarche fallase, pues entonces sí que actuaría este termostato. Este termostato sería lo que abriría el circuito cuando la temperatura superase un valor prefijado aquí. Entonces, si por ejemplo nosotros hemos programado el controlador para que pare el desescarche, por ejemplo, a 6 grados centígrados,
Pues entonces este termostato, el B10, lo tendríamos que regular a una temperatura superior, por ejemplo a 7 grados centígrados, de tal manera que si por cualquier motivo la sonda no estuviese funcionando bien y no cortase, el controlador no cortase el desescarche, pues solamente en ese caso actuaría este termostato. Pero mientras eso no pasase, este termostato normalmente va a estar cerrado. Aquí tenemos también igualmente las dos ondas, una es desescarche y otra para la temperatura ambiente de la cámara. Hemos dicho que algunos controladores también incorporan 3 ondas. Normalmente cuando incorporan 3 ondas, esa sonda adicional es para tener una sonda a la entrada del aire al evaporador y otra sonda a la salida del aire del evaporador. Bien, pues esto es todo en lo que se refiere al control de los evaporadores, en el cual estaría también incluido la solenoide de la línea de líquido.